construir memoria, uno de los objetivos del género documental, género que hoy conoceremos más de la mano del productor catalán Paco Poch, quien ha marcado un precedente en el cine documental español y quien gracias a su paso por el Festival Internacional de Cine de Cali hoy nos va a acompañar en Expresión Visual. Bienvenidos. Le doy la bienvenida el día de hoy a Expresión Visual al productor catalán Paco Poch. Bienvenido. Hola, a nuestro programa. Bien, gracias por recibirme. Bueno, tengo yo aquí que Paco es doctor en comunicación audiovisual. Dentro de su filmografía se pueden encontrar muchísimos cortos, largos de ficción, documental, TV movies, además de muchísimos reconocimientos a su trabajo. Y claramente nos encanta que nos pueda acompañar el día de hoy en Expresión Visual. Está de paso por nuestro país, por nuestra ciudad, por este marco del Festival Internacional de Cine de Cali, y estamos complacidos que hoy podamos hablar en el programa del documental. Bueno, a mí me encantaría que hablemos precisamente y lo tengamos de protagonista porque hay muchos géneros narrativos, pero entre, digamos que los más frecuentes o los que más uno escucha es la ficción y el documental. Claro, y dentro de la ficción tienes comedia, tienes drama, tienes todo, y luego tienes el documental. Hay que intentar que el documental sea un género más, igual que la ficción, igual que dentro de la ficción, que no sea más pequeño, que la película tenga la misma dimensión, una película de documental que una película de ficción. Eso lo hemos, digamos, hablado con varios realizadores, porque a veces el género documental pareciera estar por ahí como en un ladito. ¿En qué momento Paco decide tomar la bandera del documental y decir, yo sí asumo, digamos, ese género me gusta, a pesar que esté un poquito más chiquito, yo lo voy a hacer grande? Poco a poco ha ido saliendo, y también por una cuestión de recursos narrativos. A veces una película como Gaudí, que queríamos hacer con Manuel Huerga, salió la idea de hacerla como un documental, un poco copiando el Zelig de Woody Allen, ¿no? Como un falso documental. Entonces el recurso narrativo del falso documental, esta frontera entre el documental y la ficción tan fina, se han ido mezclando muchas veces. Y ahí ha venido el que el documental ha ido creciendo en fuerza, pero siempre entendiéndolo como una película, como un proyecto de autor, en donde ya se plantea desde el principio. Si hiciéramos una película sobre Cali, pues yo igual vendría y preguntaría al equipo de la 14 si quieren hacer un papel saliendo en la... Haces lo mismo en tiempo real, pero se busca, ¿no? Entonces tengo películas como La leyenda del tiempo, que es una película de Isaac Cuesta, que ya estuvo en el festival, y Craven vs. Craven, que ya estuvieron en el festival hace unos años. Y estas películas, pues, es documental porque estamos paseando por las marismas de Cádiz, a la vida de Camarón, por ejemplo, de la isla, pero al mismo tiempo se están cogiendo personajes de la vida real de allí. Dices, tú vas al río normalmente, bueno, pues vamos al río y vamos a hacer esta secuencia de lo que haces normalmente, ¿no? Entonces, esta idea del tiempo real es muy interesante. Por tanto, lo que es ficción y no queda un poco mezclado. Hay una japonesa que viene a estudiar flamenco, es una cosa que pasa en España concretamente. Entonces, claro, esta japonesa es una de verdad que vino de verdad. Dijimos, oye, pues vamos a hacer una clase. Entonces, la clase todas son japonesas. O sea, todas estas cosas son forzadas, no es simplemente filmar lo que hay, sino que lo organizas tú, pero al mismo tiempo partes de la realidad, ¿no? Claramente, porque conocemos también que dentro del documental hay como dos formas, que puede ser el cine de alguna forma, cine verité, o el cine ojo también, pero ahorita también se forman otras ramas, como estás diciendo, que permiten que el documental y la ficción estén ahí entreverados, cuando el documental tiene esas características que permiten al documental hacer que el realizador logre un objetivo. ¿Cuándo es pertinente usar el documental? Nosotros lo llamamos documental de creación porque lo que hacemos es vestirlo, es decir, a partir de una idea, vestir esta idea con personajes muy interesantes, con música muy potente, con lo de recursos narrativos que hablábamos antes, incorporar personajes que conocen el tema, ir mezclando muchos elementos, poniendo muchos inputs, y por tanto es lo que hace que este proyecto, que era una idea, va creciendo y se convierte de repente y dices, caramba, pues si es esta película, pues está pues un gran personaje que habla de ello, está un gran músico que hace la música. Y claro, la película va cogiendo tanta fuerza, porque le has puesto inputs potentes, que llega un momento que es tan importante como cualquier ficción.
Entonces, siempre vamos en esta idea, ¿no? Gaudí también se pasa, y es una película que parece toda documental, pero sin embargo está todo hecho por nosotros. De la idea que ha pasado que ha habido empresas que ya han comprado, había productoras que han comprado material de archivo de nuestra película hecho por nosotros, que es Gaudí en el cementerio, cuando enterraba a su madre, pues rezando cuando cerraban la tumba, ¿no? Y esto lo habíamos hecho nosotros. Y esto pasará cada vez más, es interesante, hemos hecho un documental, hemos creado un material aparentemente documental, pero es un material que no existía, porque de hecho hay muchas cosas que no queda nada. Otro problema que hay importante es que lo que queda ya está muy utilizado. Entonces, si tú haces una película, imaginemos, sobre un tema que a vosotros pueda interesar aquí, y que resulte que todo el material de archivo se ha utilizado mucho, claro, no puedes cogerlo otra vez, la cosa se pierde. Y es esta idea de ir creciendo con la película, ir haciéndola crecer con todos los inputs, esto es lo que le da esta dimensión tan fuerte a las películas y evita que la película se vaya a la sección del reportaje, por ejemplo, o que evita que se vaya a la sección del documental puramente descriptivo, que en todas estas secciones, claro, los precios no están adaptados a los precios, a los costes que tienen este tipo de películas, que necesitan mucho más inversión. Bueno, hacer que el documental tenga su lugar tiene que ver también no solamente con ese contenido, sino y esas ganas que tienen los realizadores, los productores de ir metiendo un poco de más e ir cambiando de alguna manera esa estructura, sino también del mismo público, cómo se trabaja con ellos, cómo ha sido ese proceso, digamos en el caso de España, de irle dando el lugar al documental que se merece y de ir construyendo espectadores que quieran consumir también documentales. Claro, esto del público es muy importante que preguntas porque se gana a partir de que va cogiendo prestigio, premios. Y hay que reconocer que en las salas cinematográficas a veces les cuesta coger un documental, excepto cuando vas con un documental muy grande, como el caso de Wim Wenders con el fotógrafo Ribeiro Salgado, que era un documental muy grande, o el documental que se hizo sobre Mañana, que se llamaba Mañana, sobre tema ecológico, tema medio ambiente. Documentales muy grandes que entonces puede ser que el cine los coja con más interés, pero en realidad colocar documentales en los cines cuesta un poco. Entonces cuesta, igual que decíamos que al público también le pasa, decir, uy, es un documental, a veces le cuesta un poco, cada vez menos, cada vez menos. Es decir, se están dando ya fenómenos donde los documentales están ganando premios, el Festival de Locarno lo gana un documental, es decir, se está dando cada vez más esto, y sobre todo esta idea de mezclar más el documental con la ficción, están todo por ahí mezclados. Y se va ganando en imagen, en aceptación por parte del público. Eso va ganando. Pero así todo hay una dificultad en entrar, esto hay que tenerlo en cuenta. De la misma manera que cuando vas a una televisión y entonces dicen, pero esto es un documental, no, es una película. Bueno, pero parece un documental, lo vamos a llevar a la sección de documentales, pues vamos a pagar 3 veces menos, ¿sabes? Estas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va avanzando y el documental está cogiendo mucha personalidad porque a veces la ficción se vuelve un poco estándar, se estandariza un poco, tiene el mismo modelo, a veces falta la creatividad o el valor o la osadía para narrar con fuerza, ¿no? Como es un gran director que lo hace. Entonces, en documental la gente se lanza más. Y en la ficción a veces te quedas más en el tengo que solucionar la secuencia de la cena y solucionar la secuencia de la cena. No me atrevo a hacer virguerías con la cámara y hacer un montaje especial. En cambio, con documental te atreves. Y esto es bueno, en el documental hay más investigación. Exactamente, eso por un lado, porque acá en Colombia tenemos una situación, ya sea documental o ficción, que nuestras películas tienen de alguna manera un tiempo récord, por así decirlo, un mínimo tiempo para estar en cartelera o que el público las apoye, o si no, salen, tienen un fin de semana para demostrar que pueden quedarse, sea el género que sea. Y ni siquiera la ficción ha logrado de pronto en muy pocas películas que se queden bastantes fines de semana. ¿Cómo lograrlo con el documental? ¿Cómo cambiar de pronto ese chip del público, de los espectadores, de decir que tal vez el documental lo podrían tildar de aburrido? Claro. Muchos dicen eso. Claro, la fórmula, eso que decías, es esta idea de vestir mucho el documental, realmente vestirlo, aportar mucho en él y que la pieza en sí tenga tanta fuerza
que no puedes decir que es aburrido porque hay tantos elementos, pero se ha dado un caso muy importante en vuestro país, estupendo país, yo no lo conocía, es una maravilla, que, bueno, sí, supongo que se da mucho más, que no la voy conociendo, pero tenemos a Luis Ospina con su película Todo comenzó por el fin, estuvo un año y pico en el cine en Bogotá, en aquel cine que es un cine que son 2 salas, una grande y una pequeña. Entonces, cuando pasa de la grande, porque ya no hay bastante público, pone la película en la pequeña. Pues ha estado un año y pico, no todos los días, pero esto es muy buena idea, una gran fórmula. Y comenzó por el fin, es una película muy personal, es un documental pero muy personal, aporta muchas cosas. Te sientes muy identificado, pero una persona de todas las edades, porque claro... Recientemente nominado a los Goya. ¿Está nominado para el Goya? Vale, pues está allí. O sea que este fenómeno, cuando el cine se llama Nontalá, un nombre así, un cine de Bogotá. No eran los Goya, eran los premios Platino. Premios Platino. Eso, vale. pero sí, que pasaron hace poquito. Sí, y ahora la vamos a poner en Barcelona, en Madrid, esta película, y en España todo comenzó por el fin. Bueno. Es decir, es una película que salta países y salta barreras porque es muy global, ¿no? Es muy local, porque es su pequeño problema personal humano tan denso, pero único, y entonces se convierte en una cosa global. Esto es... hacer pasar la temática de un tema personal a un tema global es la gran fuerza del autor, ¿no? La gran fuerza del poeta narrativamente hablando, que te convierte, voy a hablar de un país concreto, de una ciudad, y sin embargo estoy hablando de la tuya también, ¿no? Esto es muy bueno. De temas en general que de pronto pueden hacer que muchas personas se sientan identificados. O sea que no podríamos decir que el documental tiene un público exclusivo, sino que todos podrían disfrutar de él. Sí, no hay que hacer guetos, es de repente alguien dice, ostras, vi una película buenísima, ¿cómo se llama tal? Era un documental sobre tal cosa, tal otra, etc. Esto es lo que se tiene que pasar, y ya pasará, porque de hecho en los festivales donde van se mezclan, por tanto ya irá pasando, Y bueno, en el mismo festival de Cali, por ejemplo, hay varios. Bueno, yo mismo como productor mezclo también, produzco películas para televisión, produzco películas de ficción tradicional para el cine, menos, pero también lo hago, produzco documentales pequeños, esto sí que lo separo, los documentales pequeños de 60 minutos para televisión, esto sí que lo separo de la película documental de cine. Son como otra producción diferente, en costes, en volumen, en dimensión, en forma de enfocar el contenido. En el documental pequeño pues hablas ahí pones un poco de material de archivo, un poco de alguna entrevista a la persona que toca el tema, pones, etcétera. Son cosas ya como más cercanas a la televisión habitual. Bueno, precisamente hablando de términos de producción, conocemos de pronto tal vez que la ficción pueda, creería uno, estar todo con más exactitud. De pronto ya cuando tratas del tema del documental, que tienes comunidades en ocasiones, personas que en un momento pudieron decir sí doy la entrevista y llegado al caso ya dicen no, sino que hay que tomar mano de un plan A, B, C y hasta Z. Es un plan de rodaje diferente. ¿Cómo se maneja allí ya en términos también de producción, de costos, del mismo equipo, de los tiempos de rodaje? Sí, en ficción es verdad, cuando planteamos una producción de ficción, nosotros al menos en España hacemos 5 semanas, 6 semanas de rodaje, una película de ficción pequeña, normal, pequeña. 5 o 6 semanas de rodaje. El productor siempre dice 4, el director dice 6 y al final acaba en 5 o en 6, depende. Pero en una película normal, Entonces, en ficción. Sin embargo, el documental, pues me encontré con, por ejemplo, Cravan vs. Cravan es un documental que lo empezamos con un material de archivo que era un gran artista dada, el fundador del dadaísmo, uno de los fundadores del dadaísmo, que además era sobrino de Oscar Wilde, o nieto de Oscar Wilde, ya no me acuerdo, y que se llamaba Arthur Cravan. Teníamos un material de archivo de él boxeando con Johnson, que era el campeón del mundo, en Barcelona en el año 27, que estaban allí, que se escapaban de la guerra, etc. Estaban allí. Y entonces, a partir de este pequeño material de archivo, muy pequeño, que se va repitiendo, que además se rompe, se va rompiendo tal. A partir de esto fue creciendo toda la película, que era una película de 90 minutos impresionante, a base de ir siguiendo el hilo de las cosas. Ahora encontramos a Merlin Holland, que era el nieto de Oscar Wilde, que hacía un libro sobre Arthur Cravan. Ahora encontramos a un galerista que dice que tiene todos los cuadros de Arthur Cravan, que no sabemos si pintó cuadros o no pintó cuadros, no se sabe, porque era una persona muy especial. Entonces, claro, se van mezclando todas las cosas, pero ahora he perdido el hilo y ya no sé por qué te lo decía.
Porque estábamos hablando de cómo es el tema de la producción, de los tiempos. La producción. Y entonces, exactamente, gracias. Y entonces hay películas que cuando la empiezas en documental es montar un equipo, plantear, vamos a hacer una película, plantear los sueldos globales, no por semanas, los materiales globales, no por semanas, y entonces decir, pues igual nos vamos 2 meses. Es posible que estemos 2 meses. Y entonces te vas con 2 coches grandes y con todo un equipo y alquilas un par de apartamentos y montas una estructura de base de funcionamiento que permita estar 10 semanas sin problema de si filmamos más o menos cada día. ¿Entiendes? Porque puede pasar esto que decías, una cita importante con alguien que no venga, o el estado de gracia que consigues una secuencia, por ejemplo, en donde una chica habla con un chico de pues, 2 adolescentes, es difícil saber cómo irá. Entonces hay un momento dado que se crea una magia. Esta magia puede ser la secuencia más importante de la película, y esta magia sale en un día que ni te lo imaginas cuándo. Entonces, esta idea de decir, pues vamos a hacer 10 semanas, pues, o sea, hacer el tanto global, no quiere decir que sea más caro que una ficción ni más barato. En general hay que hacerlo un poco más barato de documental porque cuesta un poco más de financiar, pero es plantear el sistema de producción diferente, con otros acuerdos, ¿no? Pero siendo esto, sí, recorridos de 10 semanas perfectamente. Bueno, hablamos que el público puede ser cualquiera para el documental. Los realizadores, el equipo, ¿sí será igual que el de ficción? Porque yo siento a veces, cuando uno escucha acá hablar a los documentales, lo siente diferentes, lo siente de irse a sumergir en comunidades el tiempo que sea, pueden ser en comunidades incluso muy alejadas cuando se trata, digamos, de producciones de nuestro país, donde difícilmente pueden llegar las comunicaciones, donde tienen que ir en lancha muchísimas horas, que tal vez el realizador de ficción dice, no, yo hasta allá no llego. Sí, se dan los dos casos. Jean-Louis Comolli, por ejemplo, que es un gran director de documentales que hizo Durruti, él solo hace documentales. Empezó haciendo ficción, empezó haciendo ficción, pero solo hace documentales, aunque empezó haciendo ficción. Entonces, quizás se da esta idea de que se ha quedado allí, ya le funcionó, le gusta, lo llaman por esto, repite, etc. Pero, o José Luis Guerín, por ejemplo, está haciendo películas que es esta especie de ficción, medio documental, medio ficción, y siempre va por esta línea. Manuel Huerga pues va por la línea ficción mucho más, pero también se acerca al documental. Ahora ha hecho una cosa sobre Barcelona muy grande. Hay una tendencia, pero esto no quita que una persona de ficción pueda hacer documental y al revés. Hay una tendencia, pero no quita. Es decir, el caso del mismo Herzog, que estuvo por aquí dando vueltas y rodando por aquí por Colombia, él hacía documentales también. Werner Herzog, ¿no? Bueno, es un grande de los grandes, ¿no? Pero... O sea, que a invitar a todos que prueben en cada uno de los géneros. Sobre todo hay que lanzarse y intentar no hacer crecer el proyecto, no hacerlo crecer de una manera forzada. Es decir, si el elemento no da para más, dejarlo en 60 minutos para televisión y no complicarte la vida en hacer un largometraje de cine que a todos nos gusta, porque así lo llevan a los festivales, porque así lo verá todo el mundo, porque si la película no tiene bastante fuerza, la gente se cansa, ahí es donde está el problema. A veces hablas con exhibidores y lo primero que te dicen, oye, pero es que nos trajeron otro día un documental, digo, pero eran 90 minutos, sí, eran 90 minutos, pero es que era una película hinchada, es que era un tema hinchado, es que tal, y entonces ahí es donde es un problema grave. Supongo que estos y muchos más han sido los consejos que se tienen preparados para lo que es este Festival Internacional de Cine de Cali, que en su 9ª versión trae muy buenos invitados, y uno de ellos es usted, Paco. Cuéntanos cómo ha sido esa participación, cómo fue ese llamado y qué pudo, digamos, disfrutar, digamos, el público caleño y esos estudiantes. El Festival de Cali, desde que nació, desde que empezó, fue un festival que se puso enseguida a un nivel muy alto, como un festival de referencia, porque es muy exigente en la programación. Selecciona muy bien las películas, tiene un nivel muy alto. Cuando una película ha ido a Cali, yo me fijo, pienso, esta película debe ser muy interesante, pues si está en Cali, seguro que es buena, seguro. Y es un festival de una gran potencia, valoran mucho la creatividad, la aportación personal, valoran mucho la innovación, es un festival atrevido, abierto, bien, cuando ves todas las secciones que hay. Yo, por ejemplo, ahora he venido para lo mío, para mis 4 películas y para mi masterclass de mañana, pero ya tengo la agenda llena de cosas que quiero ver, esto, aquello otro, quiero hablar con este, con aquel. Es un festival muy rico,
realmente un poco muy de rico. clonación para poder estar en todos los lugares. Es fantástico, pero realmente lo hace muy bien y Luis Ospina hay que reconocer que yo solo lo conocía de nombre antes, ¿eh? Y lo conocía de nombre, me gustaba mucho lo que hacía, y conocía el festival, pero poco a poco he ido conociendo pues, a otras personas que estaban en el festival metidos de alguna manera. No sé si Óscar Campos de la Universidad de Valladolid estaba Claro, metido, que también lo conocí, o bueno, hasta el homenaje que hacen a Barbet Schroeder, que siempre ha estado mucho, que es medio colombiano, se siente muy colombiano, él siempre ha estado por aquí, ahora le hacen un homenaje también a él. O sea, para mí es un honor que hagan un homenaje a él y que estemos por ahí juntos, es estupendo, ¿no? Bueno, ya solo ves la lista de los selecciones, Las selecciones es oficiales. alta, es alta, es alta. Yo creo que ahí tiene muy buen nivel. Es un festival que me gustaría que tuviera una larga vida. Por esto, porque es una referencia internacional, ¿eh? O sea, Claro. lo que pasa es que a veces es importante saberlo y es bueno para vosotros saberlo y para mí también. Y que en esta ocasión viene a hacer masterclass también, a dictar una Claro, masterclass. la masterclass me la he preparado muy bien y entonces llevo una USB que ahora voy a ensayarlo un poco. Llevo una USB, aquí tengo todo y tengo, ¿cómo se llama? Anexos para gente que me pregunte, oye, ¿y no sé, cómo es el plan de marketing de una película? Por ejemplo, una película de festival, una película de documental, ¿qué plan de marketing le pones? Que es diferente del plan de marketing de la película de ficción a veces. Entonces, bueno, hablaremos todas estas cosas, el plan de prensa, el sistema de organización, un poco todo esto. ¿Cuántas películas suyas se van a mostrar? Aquí 4. ¿Cuáles son? Son las que he hablado yo. Durruti, de Comolí, Gaudí de Huerga, Innisfree de José Luis Guerín y Cara Cremada de Lluís Galté. Este es nuevo, es Lluís Galté, y en realidad era La Sustancia o Cara Cremada, pero trajimos Cara Cremada porque, por ejemplo, esta es un ejemplo, lo de la línea muy delgada que te decía. Es ficción, es el último maqui del Pirineo, el último resistente del Pirineo español, del Pirineo catalán, el último que había. Y entonces, que se dedicaba a cortar torres de electricidad para hacer un sabotaje de la luz, era el último que quedaba elemento antifranquista, digamos. Y entonces es un personaje en el bosque, todo el día él solo en el bosque. Entonces, claro, esta es una película que ha traído por el riesgo que hay. Es primera película de un chico que ha acabado la carrera en la universidad, yo tuve alumno, y es primera película, es muy bresoniana, pues muy fina en el tacto, y la he traído como ejemplo para una persona que empiece, pero realmente que empiece, de que se puede atrever a hacer su propia obra. Luego está el tema de la continuidad, porque si la haces tan pura, tan difícil, etcétera, etcétera, luego puedes tener problemas de continuidad, pero hay que ver cómo, hay que planteárselo, ¿no? Pero en principio se valora la pureza creativa, se valora. Y claramente invitadísimo, Paco, a regresar. Ah, sí, no, eso seguro. Y luego lo que me gustaría a mí es que los productores colombianos, o futuros productores colombianos, vinieran a mi máster, que tengo en Barcelona, que lo empiezo el día 29 de enero, empezamos. Entonces en este máster explicamos cómo se hacen este tipo de películas. Bueno, hay películas para televisión pequeña, películas para televisión, películas de ficción, poco películas siempre de bajo presupuesto. Para nosotros, para Europa, el bajo presupuesto es menos del 1.000.000 de euros, para Europa, 800, etc. Entonces, incluye la promoción. Y este máster lo empezamos ahora el 29 de enero y me gustaría que vinieran todos los colombianos que quieran, yo encantado. Bueno, entonces, invitadísimos todos. Ya para ir finalizando, Paco, porque nos encantaría seguir hablando del documental definitivamente, y todo este tema de la producción, también de ficción, es muy largo, pero ya se nos va acabando el tiempo. Una última cosa para decirle a nuestros realizadores colombianos, porque aquí tengo yo que Paco Poc está catalogado como el adicto a lo imposible, así que yo me imagino que un muy buen consejo tiene. Lo de definir muy bien la idea, de hacerla crecer muy bien tal como la sienten y coordinarse bien con todo el equipo. Y coordinar con todo el equipo, con producción, con todo el equipo para que la cosa vaya adelante. Querer mucho al equipo y producción entre ellas, claro. Y luego decirle al productor que venga a mi máster yo le daré los elementos para aprender más. Para que esa película tenga muy buenos espectadores y buen éxito claramente en las taquillas. Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado en Expresión Visual. Vamos a estar entonces allí muy pendientes de lo que siga pasando. Invitadísimo siempre cuando esté en nuestra ciudad, aquí Expresión Visual, su casa. Gracias. Bueno, ustedes en sus casas ya lo saben. Si quieren participar en Expresión Visual me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. Chao.